por el chícharo. No, nada. No No tengo mal. escucha. Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted los días domingos o los días sábados el análisis, las entrevistas y la información para que usted tome mejores decisiones. Hay que construir una mejor sociedad y este programa y muchos otros esfuerzos de Canal 44 buscan precisamente eso. De ahí su origen, entre ellos el apoyo social y de ahí la misma denominación del canal de las noticias. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que todos en su casa a la hora y el día que nos esté viendo, si es que está desayunando, si está a punto de salir a alguna actividad dominical o bien nos ve el sábado posterior ya por la tarde, pues que tenga un excelente día, que sobre todo sus actividades de este día y de los posteriores sean muy buenos para todos ustedes y agradecemos como siempre su cercanía, que en cuanto usted nos ve en la calle y nos reconoce, ya sea a Bernardo o a su servidora, nos envían saludos, se acercan a nosotros, nos dicen, no me pareció esto, siempre lo decimos de forma muy respetuosa, cada quien puede tener un punto de vista muy distinto, muy diverso y con el respeto que nos merecemos todos, pues poder comunicarnos y expresarnos de verdad de manera personal, tal vez algo en lo que usted no está de acuerdo. Gracias, porque de todos modos pues siguen viendo el programa, porque precisamente se dan cuenta de esto, que les genera algún tipo de controversia, incomodidad, lo expresan, pero porque nos siguen viendo. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Pero también la simpatía, la empatía. Pero acuérdese que en cualquier discusión de la vida, el que se enoja pierde. Exacto. El tema con el que vamos a empezar es la polémica. Abordaremos cómo se está construyendo la elección de jueces y magistrados a nivel local. Usted sabe, el próximo mes de junio vamos a votar en un proceso inédito, con todavía mucha incertidumbre porque no hay recursos, dice que va a haber muchos cambios, y vamos a elegir a ministros, jueces y magistrados, tanto del Poder Judicial Federal como del local. Pues yo me niego a votar, Bernardo. Bueno, el segundo tema del que vamos a hablar es la gran polémica en la que se ha visto envuelto Miguel Rix, el ahora regidor por Morena, expanista, extemecista y que ahora está en Morena como regidor, pues ahí emitió unas palabras bastante altisonantes en contra de una mujer en una sesión oficial. Así es, hablaremos también del comentario de la expresión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván respecto a este proceso de sucesión adelantada en donde los aspirantes abiertamente dicen ya quiero, ya voy, me interesa, tengo mi estrategia ya definida para crecer en conocimiento, posicionar temas, etcétera, etcétera. Pero la gobernadora advierte, si no hay resultados, no pueden aspirar. Y el cuarto tema del que estaremos hablando, pues un tema internacional que claro que nos afecta a México, pero sobre todo a toda la zona fronteriza, todos los estados fronterizos, es la toma de protesta de mañana lunes de Donald Trump. Estaremos además en el segmento de entrevista con la diputada federal Manque Granados, diputada federal que fue electa aquí en el municipio de Chihuahua y a la cual le ha tocado estar junto con otros diputados de Chihuahua pues en el debate de esto de reformas que ha habido particularmente por Morena y nos viene a platicar cómo está este proceso en la Cámara de Diputados, qué piensa el 2027, cómo ve el tema de las plurinominales, que es una propuesta que va a estar llegando a la Cámara y por supuesto también el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Será pues un programa muy interesante para que usted se quede con nosotros los próximos 56 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros, comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa, donde le platicamos 4 temas interesantes que estuvieron pasando esta semana y Bernardo tiene el primer tema del que vamos a hablar. Y estamos todavía procesándolo, estamos todavía viendo cómo le vamos a hacer los chihuahuenses y están viendo las autoridades cómo le van a hacer para organizar la elección de jueces y magistrados aquí en el estado de Chihuahua. Como usted sabe, los últimos días del año 2024 se homologó por parte de los diputados de aquí de Chihuahua la reforma a nivel federal. Es una reforma constitucional que sí o sí tenían que aplicar. Ya se habían quedado sin la posibilidad de poder hacer algún cambio porque ya se había perdido la batalla jurídica, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces,
Al declararse esta reforma la tenían que hacer. La pregunta era, ¿la hacían en el 2027 o la hacían en el 2025? Ya lo dijimos aquí, Karina. No porque sea una reforma obligatoria, la convierte en una reforma buena. Tanto es pésimo lo que va a suceder a nivel federal, como es pésimo lo que va a pasar aquí a nivel local. No obstante, pues tienen que adecuarse ya a las reglas que hay. Si a usted le dicen tiene que jugar con estas herramientas, pues ya lo tiene que hacer. Entonces, eso es lo que van a hacer. Se conformó ya pues esta semana la comisión. Es la que va a palomear, es la que va a filtrar quién sí, quién no. Puede aspirar a ser juez para que esté en la boleta el próximo mes de junio, en donde va a ser una elección, créamelo, completamente un cochinero, y en donde los partidos políticos se van a repartir de nueva cuenta los puestos. Se supone que esta reforma al Poder Judicial era para una situación de evitar corruptelas, de evitar nepotismo. Hay que ver nada más cómo está plagado el gobierno federal en este momento de nepotismo, donde están familias completas dentro de distintos puestos del gobierno federal. El tema de la corrupción no se va a acabar con esto, al contrario, yo creo que va a dar más pie a que alguien le deba favores a quien apoye en una campaña para poder ser juez o mueva ahí sus influencias y se van a deber a particulares. Entonces ahora sí los jueces, ministros y magistrados de forma local. La verdad es que para mí este tema sigue siendo una cuestión ahí pues discutible. Incluso me llamó la atención que un mismo diputado de Morena se manifestó en contra esta semana de cómo se va a aplicar la reforma aquí en Chihuahua. Pero pues era lo que tenían que hacer, lo adecuaron y pues ni modo, vamos a seguir comentando porque no va a dar mucho que hablar para la siguiente semana. Siguiente tema, Karina. Ay, la polémica de Miguel Rix. Pues resulta que esta semana en una sesión de la parte de Hacienda del Cabildo, él se conecta vía remota a través de Zoom. Entonces se le olvida al señor, o por descuido, cerrar el micrófono y empieza a emitir su mensaje la síndica del municipio, Olivia Franco, y empieza a él a generar algunos improperios, palabras altisonantes en contra de Olivia Franco. Pasa esta situación, se vuelve sí un problema fuerte. ¿Por qué? Porque pues digo, tanto que se supone que estamos avanzando en la cuestión de la violencia, y deja tu violencia política por razón de género, la violencia en sí. Cuando estás en una sesión de lo que sea, incluso hasta en una junta de padres de familia te piden que te conduzcas con respeto, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que esto me pareció una falta de respeto enorme. Aún así, él todavía sube por la noche, cuando se generó toda esta controversia, un video a redes sociales donde parecía niño chiquito, como el PRI robó más, de verdad, con esas como argumentos que no tienen nada que ver. Se le entrevista, este jueves se le entrevistó y todavía él reitera que no va a ofrecer ninguna disculpa pública porque él es muy estridente. Pero lo ves tú en su expresión facial, incluso tenemos las imágenes de este momento a cuadro y realmente se ve molesto. Si quieres ver a alguien estridente, pero que incluso sabe cómo manejarlo, ve a Fernández Noroña. Ni se enoja, ni se inmuta, velo, él realmente está molesto. Sí, se equivocó, Miguel, la verdad, se equivocó y gacho. Feo. Se le olvidó poner, mutear el micrófono, como dices tú, y sí dice unas expresiones muy despectivas. El detalle es que él es funcionario, o sea, y cuando eres funcionario debes de guardar las formas. Si él piensa eso de esa persona, pues, ¿qué podemos decir? Digo, no podemos hacer nada. Así como usted puede pensar de él lo que usted quiera y lo que usted guste y mande. Sí. Pero ya hacerlo en un evento público, en una comisión seria de Cabildo, es lo que lo agrava y en donde se mezclan, Karina, todos estos ingredientes. La cajeteó, para no decir más feo, con lo que dijo, y todavía su respuesta fue peor. O sea, peor. Miguel Rix le va a pasar lo que a Javier Corral. Se fueron mal del PAN y se van a ir mal de Morena. ¿Se acuerda de mí? Oye, y aparte dice expanistas, él expanista. Por eso, y se fue mal del PAN y se va a ir mal de Morena. Claro. Le va a pasar lo mismo que a Javier Corral y se acuerda de mí. El siguiente tema tiene que ver con que la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en una entrevista en medios de comunicación que ofreció Palacio de Gobierno, pues le preguntaron sobre esta campaña ya adelantada. Mire, los funcionarios la tratan de negar, uno lo tratan de minimizar, pero ya estamos en una abierta campaña con miras a la elección del 2027. Algo ha de tener la silla del Poder Ejecutivo de Chihuahua que la hace tan deseada, que la hace tan preciada, porque se están peleando, digo, en Morena los aspirantes están ya de una manera abierta, y bueno, en el Partido Acción Nacional sucede lo mismo, tanto como para la gubernatura como para la alcaldía. Y sobre eso se le preguntó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, específicamente porque hay integrantes de su gabinete que están aspirando a la gubernatura o que quieren la alcaldía, y dijo la gobernadora que antes que cualquier situación de aspiración política, los funcionarios tienen que dar resultados. Es una expresión, bueno,
que se da en este contexto de estas elecciones adelantadas. Yo creo que la gobernadora envía un buen mensaje, pero pues es que ya, no, yo no digo que se ha salido de control la sucesión, Karina, pero sí ya está muy adelantada. Pasó con la elección presidencial, está pasando con la elección a gubernatura y la alcaldía. Es que esta semana en particular fue más bien, pero porque se le preguntó a Gilberto Loya, y Gilberto Loya nunca dijo sí me interesa. Sus palabras exactas fueron, sería un honor yo en Pero este sí está momento, trabajando para una candidatura, esa es la realidad. Sí, bueno, él y en su momento, digo, también algunos que les interesa la alcaldía, aquí en Chihuahua en particular, que están tejiendo y que Morena lo está tejiendo desde las elecciones pasadas, la verdad. Y el mensaje fue realmente para muchos. Le platicaba a Bernardo y algunos tal vez no tuvieron la oportunidad de verlo, que emitió este mensaje con el buen sentido de enfócate a trabajar en lo que estás haciendo. O sea, simplemente deja de hacer politiquería, porque también nos cansamos los ciudadanos. Lo que nosotros esperamos cuando ya se elige a un gobernante que está en turno o algún político cuando ya está en su puesto es que se dedique realmente a hacer para lo que fue electo. El chapulineo es lo que no nos gusta y nos desespera. Pues mira, por un lado nos encanta el chisme. Sí muchos dicen, no, que la política no se importa. No, no es cierto, todo nos importa porque nos termina por beneficiar o perjudicar. Siempre. Cuarto y último tema. Cuarto y último tema, pues es la toma de protesta de Donald Trump ya el próximo 20 de enero, ya el próximo mañana, lunes. Sí, mañana. Ya precisamente el lunes. Déjeme decirle que antes de ayer, sábado 18, se llevó a cabo una reunión en un hotel allá precisamente en Washington con la comunidad hispana, sobre todo con representantes del sector empresarial importantes de México, acudieron algunos, y creo que vale mucho la pena mencionar que aunque se hacen algunas aseveraciones muy estridentes, mientras se hagan acuerdos, porque el señor es empresario, desde el sector empresarial con los mexicanos, él está abierto. Sé que está un grupo precisamente como de los exponentes empresariales importantes entre Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, que acudieron a esta cena, primeramente, o así se llama, con hispanos, y pues bueno, vamos a esperar realmente qué tanto de lo que ha cacareado en estos días lo va a aplicar y qué tanto realmente va a poder saltarse tratados internacionales, porque al momento de aplicar lo que él menciona en cuestión de aranceles y de leyes migratorias sería simplemente traspasar estos tratados. Sí, pues si algo ha demostrado Donald Trump por su manera de ser. Acuérdense que él lleva por su segundo periodo de presidente, ya tuvo ese tiempo de reflexión, ya tuvo ese tiempo de decir, esto hice bien, esto hice mal, y por eso quiere empezar con todo, y por eso ganó finalmente la elección, y por eso el pueblo, si quieres decirlo así, le confirió precisamente la Cámara de los Representantes y el Senado de la República, es decir, llega con una supermayoría también Donald Trump. Entonces tenemos aquí en México una Claudia con una supermayoría y vamos a tener un Donald Trump también con una supermayoría, porque allá también la Corte ya, un ministro que era el que inclinaba la balanza ya también se declaró conservador. Entonces Donald Trump va a poder hacer y deshacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en México? En Ciudad Juárez se anunció que va a haber una instalación de albergues, megalbergues, porque se esperan que en cuestiones de días se arriben hasta más de 10,000 personas, 15,000 personas. Imagínese usted que estas personas van a llegar, Karina, ¿en qué van a trabajar? ¿Qué van a comer? ¿Dónde se van a bañar? Va a ser una problemática seria para Chihuahua. Está pendiente el tema de los aranceles con el tema de las maquilas, en fin. Va a haber una sacudida a México. Y luego no invitó a la presidenta, o sea, nos va a tratar de la patada. Donald Trump no le va a temblar la mano para tratar mal a México, porque invitó a presidentes de otros países y ahora resulta que a sus vecinos, porque también sucedió lo mismo con el de Canadá, no les giró ni una llamada. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le presentamos a usted a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones, que están influyendo e incidiendo en la vida diaria, en la vida cotidiana de México, de los chihuahuenses, y que nos puede traer beneficios o perjuicios. Aprovecho para invitarlo a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Síganos, Facebook, YouTube, Instagram. Vamos a ver qué pasa con el TikTok. Ya ve que lo van a prohibir en Estados Unidos también a partir del día lunes. Pero mientras, le puede usted dar like, nos puede seguir para que esté informado 24/7 de lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo. Y damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es diputada federal de aquí de Chihuahua, Manque Granados. Seguramente usted la conoce. ¿Cómo estás, Manque? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias a ambos. Felicidades, no nos hemos visto hace rato. Encantada de estar aquí siempre con ustedes. No, al y contrario. Con el auditorio. Van pasando los meses, van pasando los años, Manque, y luego volteo y digo, bueno, pues es que la tuvimos como alcaldesa, la tuvimos como candidata, la tuvimos como secretaria,
has estado aquí en muchas ocasiones, la gente te conoce y bueno, pues esto nos lleva justamente a la última vez que estuviste aquí, que era campaña. Pasa el proceso electoral, ganas precisamente la diputación y viene una legislatura muy sui generis, muy especial, una legislatura en donde han sucedido muchas reformas. En promedio, cada 15 minutos Morena reforma la Constitución. Y te ha tocado estar ahí, Manque, como protagonista, como actora política y tratando o representando al Estado y tratando de impulsar y frenar pues lo que hemos estado viendo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Sí, pues bien, mira, indiscutiblemente es un privilegio estar ahí. Yo estoy muy agradecida por poder representar a los chihuahuenses en el Congreso de la Unión. Somos 71 legisladores, diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así que pues, y además unos perfiles pues muy relevantes, así que es un privilegio. Contenta, tú lo estás diciendo, más de 20 reformas constitucionales, a lo mejor unas cuantas más, ya no sabe uno porque cada día llegan con algo nuevo, pero pues muy bien, me he sentido bien. Por supuesto que es frustrante que esta mayoría aplastante, que además es una mayoría artificial, porque ustedes saben que la mayoría calificada se consiguió, pues no de la manera legal, ¿no? Por sí, buscaron ahí cómo darles una sobrerepresentación. Exacto. Entonces, bueno, pues es frustrante, pero pues es interesante ver cómo el debate va evolucionando también. Y bueno, pues ahí estamos dando la batalla y por supuesto siempre velando por los intereses chihuahuenses. Nosotros, Rocío González, que también es diputada federal junto conmigo, pues hemos levantado la voz por los chihuahuenses en el tema del campo, en el tema de salud, ahora recientemente también en el tema de la gasolina, por supuesto de la reforma judicial que ha sido pues muy comentada, el Infonavit, que es algo que viene. Y bueno, me tocó estar también afortunadamente, y digo afortunadamente porque pues no dejas esta conversación, ¿no? en la comisión permanente, así que pues contenta, en general contenta. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué ha pasado en estos primeros meses, en este primer periodo ordinario que ya estuviste? ¿En pro o en contra de los chihuahuenses, Manque? Porque obviamente escuchamos en las noticias unas cosas, pero otra cosa es lo que se vive en la Cámara. Yo creo que poco trasciende de lo que se vive realmente en la Cámara, el ambiente, los gritos, no sé si hasta las amenazas, que se dan entre los distintos grupos parlamentarios. Mira, lo que digo es que el debate ha evolucionado, lo digo con un entusiasmo y unas ganas de que evolucione, porque realmente es pues muy evidente que la mayoría no está informada, que han metido iniciativas sin ni siquiera moverle una coma porque pues, no la revisan, ¿no? Hemos dicho y hemos condenado el que se elaboren esas iniciativas al vapor o en las rodillas, como lo dicen mucho con esa expresión. Y bueno, es ver cómo llegan los legisladores del oficialismo, toman asistencia en la Cámara y se van. Son sesiones a veces de más de 10 horas, de 15 horas, y se van y regresan nada más a votar, es decir, no están presentes en la discusión, no les importa porque pueden, porque tienen los números. Y bueno, pues eso es como una muestra. Yo digo aquí mucho que no dimensionamos realmente lo que pasa allá. Hasta que lo vives. Digo, yo misma que nunca había estado en el poder legislativo, y realmente es lo que está decidiendo el futuro del país, el rumbo del país en todos los rubros. Y bueno, pues sí, es un poco pues frustrante. En ese sentido. Fíjate que en algún momento yo resaltaba mucho el discurso que emitió Beatriz Paredes cuando se acepta pues la mayoría y las condiciones, y después de haber hecho un análisis, y fue como un mensaje que le lanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a quienes estaban en el Ejecutivo y en el Legislativo, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, en donde ella mencionaba: vengo de un partido que prácticamente hartó al pueblo por este tipo de prácticas.
Yo nada más espero que con la confianza que el pueblo les está refiriendo y con una idea de justicia social, pues aprovechen el espacio para hacer algo bueno para el pueblo. Con esto que nos mencionas, realmente entonces les interesaba nada más llegar al poder y ni siquiera escuchar y ni siquiera hacer un análisis, porque creo que no es la única que ha sido crítica. Ricardo Anaya ha sido un crítico ferviente, por ejemplo, de las reformas constitucionales, con cátedra incluso en Derecho, porque pues es especialista en ese tema, y hasta Javier Corral, o sea, hasta Javier Corral, que me pudiera llegar a sorprender, que ahorita está en Morena y él mismo les dijo, no pueden hacer así una modificación a bote pronto, se las van a controvertir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué opinión sobre todo tienes de esto? Yo sé que ya lo acabas de expresar, que te frustra un poco la situación, y de plano no hay ninguno que pudieras decir tú, sí hay diálogo con alguno que otro de Morena, o tú ves en todos una línea muy, muy marcada. Mira, nosotros hemos tratado de construir ese diálogo, y yo lo digo en cada entrevista y lo digo en la calle, queremos tender puentes, y por supuesto que es algo que hemos hecho. Lo hacemos a través de las comisiones de las que formamos parte. Yo particularmente estoy en la de Economía como secretaria, en Frontera Norte como secretaria. El presidente es de Juárez, es del Partido Verde, pero es de Ciudad Juárez, o sea, sabemos que entiende el tema y la problemática. Estoy en la de Relaciones Exteriores, y ahí ves los temas más en corto. Y bueno, tampoco no podemos hablar nada más de frustración y de confrontación y de que nos vamos a seguir quejando, porque yo creo que eso no resuelve el problema. Tenemos que ser mucho más propositivos. El mismo presidente del PAN lo ha dicho, oye, vamos a escoger ciertos temas en los que tenemos que ser mucho más vocales, pero enfocados también, enfocados para el bien de la comunidad. Entonces, digo, se trata de eso, de encontrar ese diálogo. En corto, por supuesto que puedes platicar con ciertos actores, a veces ni ellos mismos entienden por qué están pronunciándose o votando, que es lo que yo te decía. Sí. Es que no hay de otra. Es que no hay de otra, diputada. No, sí hay de otra. Sí hay de otra, porque usted representa a este número de personas. No quieres asumir el costo. Y no quieres asumir el costo. Entonces, bueno, yo no me meto en el tema personal de cada legislador, pero sí yo creo que en las comisiones, y tengo la esperanza sobre todo de que ahí vamos a poder tener, vamos a tener que generar alianzas. Digo, en pocos días va a entrar en poder también, va a tomar protesta el presidente Trump, y por supuesto que apoyamos a la presidenta de la República en las políticas, en defender la soberanía del Estado, pero es un tema que tenemos que construir entre todos. La misma gobernadora se ve que tiene una relación como mucho más de colaboración con el gobierno federal, porque es algo que se tiene que hacer, no porque sean de Morena, porque no vamos a tener esa relación. Oye, pues hay coordinación, pero tiene que ser muy bien estructurada. Precisamente. Y como que le da gusto que sean mujeres, que tenemos que ir a una pausa comercial. Sí, vamos mejor a la pausa y ya regresamos y continuamos con la otra pregunta. Claro. Vamos a ir a la pausa. Este programa se ve a las 11 de la mañana por el 44.1 y a las 8 de la noche de la repetición. Agradecemos sus comentarios, los que nos hacen en la calle, en las redes sociales. La verdad es que sí, en todos lados nos andan comentando, pero este programa y todo lo que generamos aquí en Canal 44 es para usted. Continuamos, Karina, con la entrevista. Sí, te quería hacer precisamente una pregunta, tu percepción respecto a esta situación que se ve. Incluso esta semana hubo esta reunión con alcaldes de todo el país en donde asistieron varios de Acción Nacional junto con la gobernadora. Los únicos dos gobernadores que faltaron fue Sinaloa y Sonora. Respecto a esta interacción que está buscando tener Claudia Sheinbaum, ¿existe alguna esperanza o tú lo percibes así de que empiecen a fijarse un poquito más en esos recursos que se quitaron a los municipios, de la importancia de los gobiernos municipales y sobre todo si crees que es real esta comunicación y si el discurso que sea distinto, no tan estridente, tan escandaloso y tan divisorio como el que tenía Andrés Manuel López Obrador, pudiera abonar algunos acuerdos? Sí, por supuesto el discurso y ese diálogo tiene que, como comentábamos hace rato, darse a otro nivel con propuestas
claras, con posicionamientos sólidos y argumentos, sobre todo, y basándote pues siempre en esas necesidades del municipio. Ahí es donde se da todo. Yo celebro, por supuesto, la coordinación. Hemos visto cierta coordinación en seguridad y, como dije, a través de las comisiones, yo creo que se puede, tengo la esperanza en que sí se logren acuerdos. Se ha reunido la presidenta en varias ocasiones con diferentes alcaldes, gobernadores. Han venido ya secretarios de Estado aquí sí. a Chihuahua, lo cual te da como una esperanza. Sí, te da una luz de esperanza, porque han estado visitando. Realmente se ve un interés de saber qué está pasando. Y es lógico, en Chihuahua está pasando absolutamente todo. Sí. O sea, en términos positivos, Chihuahua tiene talento, tiene números históricos en inversión extranjera, tiene un desarrollo que no se puede negar y sigue creciendo. Entonces, pues hay un interés en Chihuahua. ¿Qué está pasando ahí? Y además está muy bonito. Y si pasando. No, las fotos de la nevada ya sea por algún motivo. Está muy bonito. Hasta en eso nos tienen envidia. Hasta en el tema turístico está bien posicionado. Entonces, bueno, es lógico, qué bueno. Ojalá que esto continúe así. De nuestra parte vamos a hacer, estamos siendo propositivos y así seguiremos siendo. Manque, porque justamente se dio a conocer a finales de año que el estado de Chihuahua, pese a la falta de apoyo que hubo del gobierno de López Obrador, sobre todo en materia de infraestructura, pues se convierte en el estado más competitivo de México. Pero bueno, ya vienen los otros factores externos, la presión sobre el peso, la toma de protesta de Donald Trump. Te lo digo porque pues fuiste secretaria de Economía y esto me lleva al otro tema. La gobernadora dice esta semana: quien quiera aspirar a algún cargo de elección popular, primero que dé resultados. ¿Cómo viste tú estas declaraciones de la gobernadora? ¿Cómo las asumiste? Y preguntarte, ¿Manque Granados está dando resultados para los chihuahuenses? Mira, esos comentarios de la gobernadora, pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? No porque salgas en redes sociales, no porque brinques y digas aquí estoy, o le caigas muy bien a ella, te va a decir, pues tú eres, o al PAN, ¿no? Al partido, oye, tú eres, ¿no? Pues eso no es lo que debe de ser y no es lo que nosotros pregonamos como partido, sino pues que sea candidato la persona que sea capaz. Pues que ha dado resultados, que la gente lo reconoce porque ha dado resultados. Yo creo que si estoy aquí es porque la gente se ha sentido satisfecha con el trabajo que hemos hecho. Y mira, me voy a regresar un poquito a los 100 días. Hablan de una generación de empleo muy importante. Pues si tú te fijas, los principales estados que generan empleo formal, pues está Chihuahua. Hablan de inversión extranjera histórica, pues Chihuahua también es uno de ellos. De innovación, de competitividad, Chihuahua. Entonces eso es, no es Manque la secretaria, no es Manque la alcaldesa, es un equipo de personas liderados, por supuesto, por Maru Campos, que ha dado resultados y tú pues lo ves en la calle. Entonces, pues hay que seguir atendiendo. La política pública se hace basada en las necesidades de la gente, de las familias, y en eso hay que estar. Y cuando tienes vocación y convicción, eso es muy natural, porque eres feliz en lo que trabajas. Te lo pregunto porque hace un momento Karina y yo comentamos precisamente en la parte de la polémica que pues ya estamos viviendo una sucesión muy adelantada. Tanto de la gubernatura, ya hay personas que de diario están trabajando en posicionarse, en crecer su imagen, en manejar ciertos temas, en tratar de debilitar al opositor. Lo vemos en el Senado, lo vemos con alcaldes, lo vemos en el mismo Congreso del Estado. Yo creo que nunca había habido un Congreso desde que yo tengo memoria del año 2000, tan destinado ya, o sea, los comentarios de Morena aquí en Chihuahua, se va el PAN en 2027, el PRIAN, que es parte de la pregunta que te quiero hilar, se va en el 2027, o sea, ya traen ese discurso, eso es una realidad. Y en esa sucesión adelantada, pues tú apareces, Manque, para el tema, por ejemplo, de la alcaldía, en los sondeos que se han empezado a hacer, tú ya se maneja tu nombre, estás ahí. Entonces preguntarte, ¿tienes interés por la alcaldía? 1, y 2, ¿no crees que al PAN le ha hecho falta el ejercicio de saber si le conviene o no seguir en alianza con el PRI? ¿Qué no respondes? Sí, mira, yo por el partido no puedo hablar, eso será un tema que se discute entre los liderazgos del partido y luego los militantes, no sé, yo no te quisiera hablar de esa alianza. He trabajado muy de la mano con los diputados federales del PRI,
hacemos un gran equipo y bueno, yo creo que mientras funcione para la gente, eso es acertado. Y tu pregunta de si me interesa o no, yo diría, bueno, ¿quién no quisiera ser alcalde o alcaldesa de su ciudad? ¿Quién no quisiera? Y sobre todo cuando tienes vocación, cuando estás convencido de que eso es para lo que naciste, ¿no? Sin embargo, hablas tú también de un adelantar, de un estar adelantado, y yo creo que está esto muy adelantado. A mí me toca hoy por hoy estar 100% atenta y trabajando en el Congreso de la Unión, representando y poniendo en la mesa los temas que les interesan a los chihuahuenses y a los mexicanos. Yo no puedo estar pensando en si voy a ser alcaldesa o no, ¿qué sigue para mí? Es en el día a día, porque además ha sido muy rápido todo esto. Hablábamos de 20, de no sé cuántas reformas constitucionales, bueno, sí sé cuántas, de 20 o más, que ha llegado todo tan rápido, ha sido todo tan acelerado, pues hay que estar, ahora sí que, como dicen por ahí, a las vivas, en el día a día. En tu experiencia, has estado muy enfocada al sector de la innovación, de la academia, desde CONACYT, de la innovación, obviamente cuando estuviste como secretaria, y pues en comunicación con gran parte del sector empresarial chihuahuense. ¿Sigue dándose esta comunicación? Y si sí se da, ¿qué es lo que les preocupa a los empresarios, por ejemplo, de la frontera? ¿Qué les preocupa a los grandes empresarios de Chihuahua, capital? Sobre todo con esta situación ríspida, porque sí está ríspida, la verdad, en este momento, lo que ha comentado Claudia y Donald Trump, independientemente de quien tenga la razón, pero está complicado. ¿Qué percepción tienen? ¿Están intranquilos ante esta toma de protesta del lunes 20? Sí, mira, hay mucha incertidumbre, por supuesto, y a tu primera pregunta, la comunicación sigue, ha sido constante, y ahora la comunicación también es pues, con estos organismos a nivel nacional. Ayer justamente estuve con gente de Coparmex Nacional, y es esto, es incertidumbre, pero sabemos que Donald Trump lo que le gusta es infundir miedo primero. Sí. ¿No? Habrá que ver, ahora sí, es estridente, es como, te voy a asustar, voy a sembrar este pánico, pero, y lo veíamos hoy en el Wall Street Journal, que habla de 100 órdenes ejecutivas que el día que llegue las va a anunciar. Pues tenemos que tomar el tema primero con mucha seriedad. Claro. Empresarios y gobierno y sociedad civil organizada, con mucha seriedad, porque tampoco es que no pueda hacer nada. Pero hay que ver si tiene los recursos, hay que ver cómo va a materializar todo lo que está diciendo. Hace algunos días fue también la reunión de cónsules y embajadores en la Ciudad de México. Estuvimos muy atentos en esa reunión. Pues tienen una instrucción de seguir este camino de, bueno, representar a los mexicanos en el exterior y ver cómo fortalecer las relaciones también con las representaciones acá en el país, en México. Pero es un tema que debemos que tomar con seriedad. Hablan de un aumento del 25% de los aranceles, bueno, hay un TEMEC que se tiene que revisar también en el 2026. Sí. Y son muchos factores los que hay que revisar. Veo al sector empresarial muy involucrado en las negociaciones, en el cuarto de junto, y pues vamos a trabajar. Pues tenemos que volver a una pausa. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero ya lo comentamos también. Lo que pasa es que también allá Donald Trump tiene la supermayoría. Digo, gana Cámara de Representantes y gana Senado, y ya también tiene la mayoría en la Suprema Corte. Vamos a la pausa y regresamos, Maki, con estos temas. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que se puede comunicar a través de nuestras distintas redes sociales. Háganos llegar sus mensajes a través de Facebook, YouTube, Instagram o TikTok para poderles dar seguimiento, y sobre todo los comentarios que nos hacen la calle, Karina y un servidor. También nos ha pasado con muchos funcionarios y personajes que vienen aquí, oye, nos vieron en la tele, y pues ¿dónde más? En el 44, no hay otro. Continuemos con las entrevistas. Así es. Mira, te preguntaba yo por este tema del sector empresarial, porque Donald Trump es empresario, su origen es empresarial. Claudia Sheinbaum viene de familia judía que llegan a México a hacer negocio. Entonces tienen también esa espinita empresarial.
Sabemos que se hizo una reunión, una cena, que no fue ahí en la Casa Blanca, con la comunidad hispana en Estados Unidos. Aquellos que de manera organizada o empresarios grandes de México que acudieron precisamente a reunirse con Donald Trump, a cenar con él, que fueron varios líderes mexicanos de Nuevo León, de Ciudad de México, de Jalisco, y creo que también fueron algunos de Chihuahua. ¿Crees que en el fondo sí salga esta parte empresarial y esta idea de, a ver, tenemos que hacer negocio y aprovechar esas concordancias que pudiera llegar a haber, lejos de ideologías, entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump? ¿Crees que se pudiera llegar a dar algo así? Mira, no es una opinión mía. Somos el primer socio comercial de los Estados Unidos y lo vamos a seguir siendo. Nadie va a ocupar el lugar de México en los próximos años. Hace un rato escuchaba un comentario, bueno, a lo mejor este señor de Tesla, ¿no? Va a conquistar Marte y ya veremos, Elon Musk, va a conquistar Marte y veremos si en Marte puede, bueno, pero mientras esas cosas pasen, México sigue siendo el primer socio comercial y eso es innegable. Donald Trump es un empresario, tiene varios empresarios como parte de su grupo cercano en el gabinete, etcétera. Y bueno, y la comunidad hispana en Estados Unidos es fundamental para el desarrollo y para la dinámica económica de ese país. Entonces esto tiene que evolucionar, no puede ir para atrás. Y como dije, es un tema que en México tenemos que tratar con mucha seriedad. Tenemos sectores como el automotriz que somos codependientes. Hay que traernos aeroespacial, somos dependientes. Estamos viendo una inversión también de 5,000 millones de pesos que ya se había anunciado desde el año pasado de Amazon en Chihuahua. También seguimos recibiendo este interés de seguir invirtiendo en este estado por las condiciones que ofrece. Entonces, yo sí creo que esto tiene que Pues ya mañana lunes sabremos a ver cómo amanece el peso. Ahí vamos a saber cómo están las presiones, porque sí, trae un discurso muy radical, pero sí es cierto, pues ¿a dónde apunta? Pues si se está peleando con China, se está peleando con Rusia, pues tiene que finalmente, que dicen que es parte de la polémica, ¿eh? Dicen, bueno, pero es que ya ni sabe uno, que a Washington lo que le interesa es que México se deslinde de China, eso es lo que le interesa y por eso están los roces, que mientras México siga coqueteando con China, en el tema, por ejemplo, del sector automotriz, van a estar estos conflictos y que por eso va el tema de los aranceles. Pero ya lo iremos viendo, Manque. En temas que sí tenemos que aterrizar aquí a Chihuahua, ¿cómo ves particularmente estas dos reformas? Una que ya se va a aplicar y otra que están proponiendo. La primera es la elección de jueces y magistrados vía voto popular. El PAN se opone de manera abierta, radical, drástica, interpone recursos, controversias constitucionales para que esto no se lleve a cabo. Yo lo he manifestado en muchas ocasiones como abogado, es una tontería, estoy completamente en contra, no sostiene esto un debate serio, académico, por los riesgos que implica, no acaba con la corrupción, demás cosas que podemos decir. Pero aquí en Chihuahua pues ya lo implementaron, ya no les queda de otra más que implementarlo. ¿Cómo viste tú este tema particularmente aquí en Chihuahua y qué podemos esperar de este proceso, tanto federal, que se dice ahí en Cámara de Diputados, como aquí en Chihuahua? Sí, pues bien lo dijiste, ha sido un proceso muy desaseado, ha sido un proceso que inclusive la iniciativa la han tenido que corregir no solamente en comas y en puntos, han ido saliendo errores súper importantes en el mismo documento principal. Obviamente es algo que no le vemos ni pies ni cabeza en la instrumentación, porque además es contradictorio, pues es una reforma que ya aprobaron, que ya van a poner a implementarla, pero ¿y luego con qué recursos? Porque por un lado le quitan recurso al INE, que es quien la va a implementar. La semana pasada hubo un debate muy interesante y muy intenso en la Comisión Permanente por esta suspensión en el Poder Judicial sobre el comité de selección, ¿no? Porque ellos están atendiendo una orden de un juez federal y están muy enojados, obviamente. Pues, ¿cómo es que? Bueno, pues vamos a excluir al Poder Judicial. Pues no pueden, porque eso está en la propia reforma.
es una discusión que yo creo que va a seguir, el propio INE pidió recursos también la semana pasada para ello. No vemos forma de cómo se va a implementar, además de la aberración que es escoger con una tómbola, porque es una tómbola y lo dijimos muchas veces en tribuna, es hasta ofensivo para el ciudadano, como tú lo dices, como abogado lo entiendes y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Es una discusión que va a seguir, pues lamentablemente tienen los votos, ¿no? Okay, pero bueno, aquí en Chihuahua lo hicieron. ¿Cómo visto cuando dijeron, bueno, pues es que aquí en Chihuahua ya también ya lo hicieron? No les quedaba de otra a los diputados del PAN porque se pusieron de acuerdo con Morena para sacar esta reforma y también la van a implementar. Pues sí, lo que pasa es que llega un momento en que tienes que ver el como sí. No te vas a pelear porque eres el PAN y porque eres Morena. Tienes que otra vez ver por los intereses de los chihuahuenses y yo creo que ahí hay que pues ver como si ya la votaron a favor, si ya se va a hacer a su forma, pues ver cómo tú puedes incidir para que se haga. Okay. Y el otro tema, Manque, la presidencia Claudia Sheinbaum anuncia que va a presentar su reforma, ahora sí electoral, y pues dentro de muchas otras cosas está el tema de la desaparición de los pluris. ¿Deben o no desaparecer los pluris en México, sí o no? Yo creo que no. Yo definitivamente pienso que no deben desaparecer. Los primeros perjudicados hoy por hoy van a ser ellos. ¿Cuántos pluris tienen en el Congreso? Pero pues habría que ver cómo viene y habría que tratar también de incidir en cómo esa reforma se va a dar. Están hablando también de la no reelección. Entonces yo creo que hay que estudiar bien esos documentos y bueno, pues también viene otra reforma que es la de Infonavit, que es algo que se ha estado discutiendo también todo este mes y es un tema que hablé también ayer con Coparmex. Al menos se han sostenido reuniones con estos organismos empresariales y con otros interesados. Esperemos que lo mismo suceda con la reforma electoral y la misma judicial, porque es una discusión que sigue. Yo no veo a junio de este año cómo se pueden dar las cosas de una manera ordenada, estructurada y responsable sobre todo. Hay una figura en el gobierno federal, bueno, como asesora del gobierno federal, que creo que ha generado mucha controversia desde que entró, que es precisamente la parte de economía, Altagracia. Aunque últimamente fue por un tema de un vestido que traía, ¿no? Que carísimo. ¿Qué tanto abona, por ejemplo, o no sé qué tanta relación haya, porque dentro de su grupo está Lupita de la Vega, de acá de Juárez, que realmente vive en El Paso? ¿Qué tan buena comunicación hay? ¿Qué tanto pudiera ser también una coyuntura para poder mostrar aquello que realmente necesita la frontera chihuahuense y también, obviamente, Ciudad Chihuahua, que, pues, digo, produce gran cantidad de productos de exportación? ¿Qué tan viable ven esta parte de que Pita de la Vega sea parte de este grupo? Muy positivo que haya alguien de Chihuahua ahí, sobre todo en el tema fronterizo, no solamente por la migración, sino por la dinámica. Sí, Chihuahua económica. Es el primer exportador del país, lo vemos positivo. Yo me acuerdo cuando Andrés Manuel puso a Alfonso Romo como el canal de comunicación con el sector empresarial. La verdad es que no funcionó. No funcionó Alfonso Romo, pero no estaba rodeado de estas figuras, de estos empresarios representando a las diferentes entidades del país. Yo tengo esperanza en que sea realmente un espacio de comunicación. La señora Altagracia pues le entiende porque ella tiene una trayectoria muy importante y que vele por los intereses, no solamente de las empresas que representan esos empresarios, sino de ahí a las necesidades de las familias de esos empleados. Sí, pues es que ya lo comentamos, parece que la presidenta se va a deslindar, no se va a deslindar de López Obrador, pero parece ser que no. Y si no se deslinda, pues entonces tampoco hay cambios radicales, tanto ni en la propuesta de modelo económico, social, desarrollo, etcétera, etcétera. Manque, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. No, pues gracias a ustedes. Hay que estar muy atentos a estos temas, el tema de la gasolina también, y que le pegan al bolsillo y que le pegan a las familias. Acuérdate que nos dijeron que no subió. Sí, pero... es que antes eran gasolinazos. Oye, no subió, pero pones gasolina y dices, caray, no subió, pero me costó más. No. Son esas contradicciones, pero lo pongo también en la mesa porque es un tema que no podemos dejar
dejar fuera de la discusión. En Si fin. hay gasolinazos, sigue habiendo gasolinazos. Claro, vámonos, no, ya, despedimos Ya. el programa. Sí, muchas Llegamos así gracias. al final de este programa, sabe Karina un servidor, lo esperamos semana a semana, aquí en su programa En Serio, domingo 11 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1. Y recordarle que tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas, o sea, 2 horas después de los horarios que dijo Bernardo, usted puede ver este programa. Y también el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.